Los conductos estereocílios. Los estereocílios. Ah, eso es otra cosa. Son los estereocilios. Ajá. ¿Y para qué sirven? Para absorber el líquido testicular, fagocitar los espermatozoides malos y madurar los espermatozoides, pues como que cojan movimiento. Ok, muy bien. Muy bien. Listo. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar entonces del conducto deferente. El conducto o vaso deferente también se le puede llamar así. Es un tubo recto, ¿cierto? Que va dirigido verticalmente hacia arriba por detrás del epididimo metido dentro del cordón espermático. Va a tener entonces una pared gruesa muscular que va a estar formada por tres capas, de músculo liso. Una capa circular media y dos capas longitudinales, una externa y una interna, ¿cierto? O sea, que la capa circular media queda ahí ensanduchada entre las dos longitudinales. Por dentro de esa capa interna, entonces va a haber una lámina propia, fibroelástica, que va a estar recubierta por un epitelio cilíndrico alto, muy parecida a la del epididimo, pero que va a estar elevado en unos pliegues longitudinales de esa lámina propia. Entonces eso va a hacer que la luz del conducto deferente se vea como si fuera estrellado. Ya lo vamos a mirar. Obviamente, como tiene tres capas de músculo liso, pues entonces va a tener peristaltismo. Es un peristaltismo que va a ayudar a empujar a los espermatozoides durante la eyaculación. Y en la ampolla de los conductos deferentes, o sea, ya en la porción distal, cuando ya se va a unir al conducto de la vesícula seminal para formar los conductos eyaculadores, entonces esa capa muscular se hace un poquito más delgada. Entonces miren acá, aquí estamos viendo entonces las capas musculares del conducto deferente. Aquí estamos viendo la capa longitudinal externa, la capa longitudinal, y aquí vemos la capa circular media. Y aquí estamos viendo entonces esa lámina propia, que es lo que decíamos, entonces se sobrelevanta para mostrarnos entonces, o para tener este epitelio, ¿sí? Que es un epitelio cilíndrico alto que en su capa basal va a tener unas células redondas, ¿sí? Y miren lo que les decía, el patrón de pliegues. Bueno, la vesícula seminal entonces son divertículos tubulares no ramificados, pero sí están muy contorneados, que vienen del conducto deferente. O sea, ese es su origen inicial, pero pues ya luego se separa y se convierte en un órgano aparte. Ese tubo puede medir hasta 15 centímetros de longitud, pero está contorneado, es decir, está enroscado sobre sí mismo y va a terminar formando un cuerpo que no va a medir más de 5 o 6 centímetros. Ese tubo también va a estar rodeado entonces por una capa de músculo liso circular interna y otra longitudinal externa. O sea, si comparáramos con el conducto deferente, se perdería la longitudinal interna, ¿sí? Y por fuera va a tener una capa de tejido fibrocolágeno, o sea, de tejido conectivo denso, que va a tener abundantes fibras elásticas. La mucosa de esa vesícula seminal entonces va a estar formada por una lámina propia, que también es fibroelástica, que va a estar elevada en pliegues altos, estrechos y complicados, y va a estar cubierta por células epiteliales cilíndricas altas, no ciliadas, y una población de células redondeadas basales no especializadas, que son similares a las que se observan en los conductos deferentes y en los conductillos eferentes. Estas células altas tienen rasgos de células secretoras con grandes vacuolas secretoras cerca de la superficie luminal. Entonces, como hablábamos de que tienen múltiples pliegues mucosos, hace que el área secretora sea muy grande y que el 70-80% del eyaculado humano pues va a consistir de esa secreción de la vesícula seminal. Entonces, esa secreción va a ser densa, va a ser cremosa, va a ser amarillenta y le va a dar su aspecto característico al semen. Entonces esta secreción va a contener abundante cantidad de fructosa y otros azúcares, va a tener prostaglandinas que son muy importantes, sobre todo cuando, por ejemplo, una mujer embarazada está indicado, por ejemplo,
empezar el trabajo de parto por la alta carga de prostaglandinas. Una de las indicaciones que se le puede dar es que vaya a tener actividad sexual, ¿cierto? Porque eso va a ayudar a estimular el trabajo de parto. Pero también va a tener proteínas, va a tener aminoácidos, ácido cítrico y ácido ascórbico. Y como decíamos, como lo habíamos mencionado antes, esa fructosa va a ser el principal nutriente para los espermatozoides. Entonces, miren, aquí estamos viendo una microfotografía de esta vesícula seminal en donde estamos viendo esos grandes pliegues y estamos viendo cómo esa mucosa se mete pues y me forma estos espacios, ¿sí? Estos espacios secretores. Aquí estamos viendo una vacuola con secreción eosinófila, veanla acá. Y aquí estamos viendo la capa muscular de esa vesícula seminal. ¿Listo? Entonces aquí vemos un epitelio con células cúbicas altas, no ciliadas, que tienen función secretora. El conducto eyaculador entonces va a estar formado por la unión del conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente. Va a tener una longitud de 2 centímetros y medio y va a estar revestido por un epitelio de células redondas y cilíndricas idénticas a las de la ampolla. No, ojo, este no tiene músculo en su pared, músculo liso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el conducto eyaculador no tenga músculo liso? A ver, Susana, ¿qué querrá decir que ese músculo, que ese conducto eyaculador no tenga músculo liso? Profe, que es Profe, que estriado. altismo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? El peristaltismo. Que no hay peristaltismo, ¿cierto? Que el conducto eyaculador no tiene peristaltismo y que va a depender de la fuerza con la que vienen ya las secreciones desde los otros conductos, ¿cierto? Desde el conducto deferente y desde el conducto de la vesícula seminal, que va a hacer que se propulse el semen, por lo menos por ese espaciecito. Y esos conductos eyaculadores derecho e izquierdo van a atravesar la próstata, van a atravesar la porción glandular de la próstata y van a desembocar en la uretra prostática a la altura del utrículo prostático. Ya lo habíamos visto en anatomía. Bueno, y la próstata que va a estar formada por glándulas secretoras que se abren a la uretra y que la atraviesa. Estas glándulas y conductos prostáticos se encuentran integrados o metidos dentro de un tejido conectivo de fibroblastos, colágeno y músculo liso, y va a estar rodeada por una cápsula fibrocolágena, o sea, tejido conectivo denso, de la que van a partir septos que se meten parcialmente en su cuerpo y la dividen en unos lóbulos poco definidos. Entonces, las glándulas prostáticas van a estar organizadas en 3 grupos concéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar organizadas alrededor de la luz de la uretra. Entonces, va a haber un pequeño grupo de glándulas mucosas que se abren directamente a la uretra, o sea, que sacan su secreción directamente a la uretra. Va a haber un grupo mayor de unas glándulas submucosas que se abren a la uretra a través de cortos conductos, o sea, no llegan sus secreciones directamente a la uretra, sino que forman un conducto común y de ahí esos conductos comunes llegan a la uretra. Y finalmente un grupo más externo de las denominadas glándulas prostáticas principales que se abren a la uretra también a través de conductos largos. Entonces aquí lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos un corte de la próstata en donde estamos viendo cómo se llama el lóbulo anterior de la próstata. Istmo de la próstata. El istmo de la próstata, muy bien. Entonces aquí estamos viendo el surco posterior y aquí estaríamos viendo los lóbulos posterolaterales, ¿cierto? Uno a cada lado. Entonces miren, aquí está el primer grupito de glandulitas, ¿sí? Que van a drenar directamente a la próstata, están aquí, a la uretra, perdón, están aquí, alrededorcito, aquí están esas glándulas mucosas. Aquí tenemos el segundo grupo, que es el grupo de las glándulas submucosas, que miren que son estas amarillitas que van a drenar a este conducto común y este conducto común ya va a drenar luego a la uretra prostática. Y finalmente tenemos estas glándulas principales,
¿sí? Estas glándulas prostáticas principales, que miren que también van a formar un conducto común y que ese conducto común va a terminar drenando en la uretra prostática. Y aquí estamos viendo entonces la cápsula de la próstata, así que es tejido conectivo denso. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, como decíamos, esos conductos de esas glándulas prostáticas mucosas y las glándulas principales van a desembocar en los senos uretrales posteriores a cada lado de la cresta longitudinal, denominada la cresta uretral. Eso no nos importa. El epitelio entonces que reviste las glándulas prostáticas forma unos pliegues complejos acompañados por una estrecha lámina propia de sostén. Y van a existir dos tipos de células epiteliales en ese epitelio que recubre esas glándulas prostáticas. Unas células cilíndricas altas o cúbicas con un citoplasma espumoso, claro y con núcleos basales claros, y unas células basales planas, escasas y con los núcleos oscuros en contacto con esa membrana basal. Entonces miren acá, aquí estamos viendo entonces este epitelio cilíndrico alto, ¿sí? Con unas células basales planas, ¿sí? Y aquí estamos viendo, aquí nuevamente vemos cilíndrico alto, epitelio cilíndrico alto. ¿Para qué creen ustedes que sirven esas células musculares lisas ahí? Ese músculo liso ahí, ¿para qué? Profe, disculpe, ¿me podría repetir que se me entrecortó en ese ¿Qué- momentico? ¿Para qué sirven esas fibras musculares lisas ahí en la próstata? Profe, también para el peristaltismo. Pues no propiamente para peristaltismo, pero sí para poder exprimir la glándula y sacar sus secreciones, ¿sí? Ok. Porque realmente no es un tubo, pero sí para ayudar a sacar sus secreciones. Y miren acá, entonces, estos cuerpos amiloides entonces son como calcificar, ¿cierto? Y que habla de cierta edad ya. Entonces, entre las secreciones de la próstata están la fosfatasa ácida, que se produce mucho en los lisosomas, ácido cítrico, fibrinolicina, amilasa y otras proteínas. Y las luces de la glándula suelen contener algunas secreciones almacenadas, que en ancianos se observan cuerpos pequeños esféricos amiláceos, son los que veíamos acá. Este es un cuerpo amiláceo, esto es una próstata probablemente de una persona anciana, que van a estar formados entonces por glicoproteínas condensadas y a menudo calcificadas. Y esos conductos prostáticos pueden estar recubiertos también por un epitelio cilíndrico alto, pero en la medida en la que nos acercamos a la uretra se va haciendo más cúbico e incluso de transición, parecido al propio epitelio uretral. Listo, entonces nuevamente aquí vemos entonces esos cuerpos amiláceos. Ojo chicos, y esto es muy importante, miren que el epitelio prostático va a requerir niveles suficientes de testosterona para mantener su integridad estructural y funcional. Y obviamente entonces cualquier insuficiencia va a estar manifestándose por una transformación de ese epitelio alto y secretor en un epitelio cúbico con una pérdida o una disminución de esa actividad secretora de la próstata. Y este cambio va en aumento a partir de años centrales de la vida y en casos extremos ese epitelio puede adquirir un patrón escamoso, a menudo con formación de queratina. ¿Qué quiere decir eso en conclusión? Que sin testosterona, ¿qué pasa con la próstata? Se atrofia, no. Efectivamente, que se atrofia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a los pacientes con cáncer de próstata en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, se decide hacerles orquidectomía? Se les hace orquidectomía bilateral. ¿Quién me da la razón?
Porque están produciendo un exceso de testosterona. No obligatoriamente un exceso, están produciendo testosterona. Y entonces, Ya eso empieza a formar un cambio de las células. Creo que ¿cómo se así? A llama ver, no entiendo. metaplasia, pero no estoy segura. Ajá. Pero ¿y por qué no todos los hombres hacemos esa metaplasia? Profe, yo creería que ahí también influyen algunos factores genéticos. Ajá, bueno, ok, listo. Entonces, supongamos, por alguna razón se desarrolló el cáncer, pero ¿por qué les cortamos los testículos? A ver, Profe, no sé, para que se logre atrofiar, pues en cuanto a los niveles de testosterona y todo eso. va por ahí, a ver, aclárame un poquito más la idea, Alejandro. Pues, o sea, profe, lo que más o menos se me viene a la mente es como el epitelio prostático necesita como esa testosterona para funcionar y todo eso. Ajá. Con este procedimiento yo diría que lo que se busca es que se bajen los niveles considerablemente de testosterona para que se Sí. pueda atrofiar y como que Ujú. pierda, no sé, profe, ahí sí, Sí, no, está sabría. muy bien. Funcionalidad. Más o menos ese es el análisis, ¿sí? Si el epitelio prostático es testosterona pendiente, si le quitamos los testículos, se pierde el influjo de la testosterona y eso va a ayudar a que el cáncer no progrese. Más o menos es el razonamiento y está bien, esa es la respuesta. Y para eso le hacemos el procedimiento quirúrgico, la orquidectomía. Listo, vamos a hablar entonces de las glándulas bulburetrales, ¿cierto? Las famosas glándulas de Cooper. Entonces, en la uretra membranosa, ya sabemos que se van a abrir los conductos largos y estrechos de los pares de pequeñas glándulas bulburetrales que están recubiertas por un epitelio alto y secretor de moco. Van a tener un diámetro de 5 milímetros y su epitelio va a producir un líquido acuoso y ligeramente mucoso, es hialino, es filante, o sea, es transparente y es pegajoso, que contiene abundantes azúcares, básicamente galactosa, y algo de ácido ciálico y tiene una función básicamente lubricante y de limpieza. Pues obviamente el pene es muy importante, va a estar formado por tejido eréctil, por músculo liso, y va a contener parte de la uretra masculina, que es la uretra peneana. Ese tejido eréctil entonces va a estar formado por dos cilindros dorsales o dorsolaterales, que son los cuerpos cavernosos, y un cilindro ventral, que es el cuerpo esponjoso, en cuyo interior entonces va a ir la uretra peneana. Esos cilindros van a estar rodeados por una vaina densa de tejido colágeno, de tejido conectivo denso, que es la túnica albuginea peneana, que también ayuda a mantenerlos unidos. Esto ya lo sabemos por anatomía. Entonces aquí tenemos un corte histológico del pene, donde estamos viendo entonces los cuerpos cavernosos, vemos la túnica albuginea y vemos cómo los une hacia la mitad, vemos también entonces el cuerpo esponjoso sin túnica albuginea y aquí vemos esta estructura fibrosa que me rodea todo el pene y me lo convierte en una estructura cilíndrica que es ¿qué? ¿Cómo se llama esa estructura que me rodea el pene? Estructura cilíndrica que me junta todo. La falda peniana. La fascia peneana profunda, muy bien. ¿Sí? Y aquí vamos a ver entonces tejido conectivo laxo que va a estar en contacto con la piel. Recuerden que ese tejido conectivo laxo pues permite o facilita el fenómeno de la erección y de la penetración, ¿cierto? Porque permite que la piel se mueva fácilmente alrededor de ese pene. ¿Listo? Entonces, esos tejidos eréctiles, pues básicamente son espacios interconectados que van a estar vacíos en un pene flácido, pero que se van a llenar de sangre durante la erección. Más grande, rígido, ¿sí? Que pues obviamente va a permitir la penetración. Y esa vascularización del pene se va a realizar a través de la arteria dorsal profunda, perdón.
A partir de esas arterias profundas, entonces van a surgir, las arterias profundas que son las arterias cavernosas, ¿sí? Entonces, a partir de esas arterias cavernosas o profundas, van a surgir arterias que irrigan la tónica albuginea y las arterias helicinas, que son las que van a irrigar ese tejido eréctil. Recuerden que esas arterias helicinas, entonces, son las que van a dar la sangre o las que van a llenar de sangre esos espacios cavernosos. Entonces, aquí estamos viendo una fotografía del cuerpo esponjoso. Miren, aquí estamos viendo los espacios vasculares. Miren que en ellos incluso estamos encontrando glóbulos rojos. Y aquí estamos viendo puras fibras musculares lisas, puro tejido muscular liso, ¿sí? Y estos espacios entonces van a estar, aquí miren nuevamente otro espacio vascular con más glóbulos rojos, ¿sí? Aquí estamos viendo en todos los cuerpos cavernosos, aquí vemos esos espacios vasculares y aquí vemos la arteria cavernosa, ¿sí? Y aquí vemos entonces lo que decíamos, estos canales vasculares, que todo esto se va a llenar de sangre y pues es lo que va a facilitar la penetración. Entonces, ya habíamos hablado de las arterias helicinas, que se llaman así pues porque son unas arterias espirales en el pene flácido, pero cuando se da la erección entonces se van a dilatar y se van a poner rectas y van a llenar de sangre los espacios cavernosos. Y este efecto de llenado de sangre se debe en parte al cierre de esas comunicaciones arteriovenosas existentes entre las arterias helicinas y las venas profundas, que van a ser la vía normal pues, de irrigación por las arterias helicinas en situación de flacidez. Recuerden que el pene, mientras está en quiescencia, o sea, mientras no está relajado, no va a estar entrando sangre, pero saliendo sangre al mismo tiempo. Entonces eso lo que va a facilitar es pues o lo que va a permitir es que no se dé la erección, sino que simplemente haya una irrigación normal como de cualquier otro tejido. Y que va a ser a través de las descargas parasimpáticas que van a hacer este cierre arteriovenoso, con lo que la sangre de las arterias helicinas entonces va a irse hacia los espacios cavernosos, mientras que el aumento de esa presión en los cuerpos cavernosos va a comprimir las venas, que son finitas, y van a impedir el vaciamiento. O sea que hay varios fenómenos ahí hemodinámicos. Después de la eyaculación, entonces la estimulación simpática se pierde y las comunicaciones arteriovenosas se abren y la sangre pasa de los cuerpos cavernosos nuevamente a las venas y pues se pierde la erección, se pierde la tumescencia. Ese componente eréctil del pene va a estar rodeado por una piel con un tejido subcutáneo muy laxo, lo que le permite entonces desplazarse durante el coito, lo que habíamos mencionado. Y en la parte distal del pene, ese cuerpo esponjoso va a formar el glande del pene, que va a estar recubierto por un epitelio escamoso no queratinizado, que va a tener unas glándulas sebáceas. Y la uretra peneana se va a abrir al exterior en el meato, en el centro, en la punta del glande, o en la porción pues un poquito debajo, pero si ya es muy debajo, ¿cómo se llama? Ese meato urinario se abre muy abajo. Hipospadia. Una hipospadia. Muy bien. Entonces la mayor parte de esta uretra va a estar recubierta por epitelio cilíndrico no, ¿sí? En el que van a drenar unas pequeñas glandulitas mucosas que van a estar situadas en el cuerpo esponjoso. Y dentro de la fosa navicular el pene va a estar cubierto normalmente por un pliegue superpuesto de piel del pene, que es el prepucio, que va a ser rico en fibras elásticas que van a permitir su retracción sobre el glande durante el coito. Listo. Bueno chicos, antes de que terminemos la clase de hoy, me gustaría mostrarles una cosilla, que es el CD de Histología de la Universidad de Antioquia. ¿Dónde la tengo? Entonces, miren chicos, yo les comparto la pantalla. Me dicen si están viendo ahí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Pero esperen, yo les tengo que cambiar una cosilla. Listo. Entonces, miren chicos, yo ahorita al grupo les voy a subir estos dos archivos, ¿cierto? Este que se llama Virtual Clone
Pero, ojo, esto que voy a explicarles solamente funciona para los PC, no funciona para Mac. ¿Listo? Solamente funciona para PC, o sea, para Windows. ¿Listo? Para que luego no digan, profe, es que, ¿por qué no, cómo lo hago? No sé, en Mac no lo sé hacer, porque el archivo está diseñado para Windows. ¿Listo? De pronto yo sé que en Mac hay unos que se puede como emular un sistema operativo Windows, pero pues no lo sé hacer, yo no sé manejar Mac. Entonces, chicos, como les dije, les voy a pasar estos dos archivos. Este Virtual Clone es un archivo que lo que hace, ustedes lo instalan y le hace creer al computador que ustedes tienen una unidad de CD, incluso así no tenga, así el computador no tenga unidad de disco. Entonces les crea como si fuera una unidad de disco. De una vez les voy a mostrar cómo se instala. Listo. Entonces, ajá, que si quiero permitir, sí, ajá, acepto, siguiente, instalar, y ok. Ay, changos. Ay, ¿qué pasó? Se me dañó. Bueno, me toca buscar otra vez el archivito, el instalador. Ahorita, mira, vamos a ver si lo instaló bien. Reiniciar ahora, no. Bueno, entonces cuando terminen de instalar entonces abren este archivo UDA. Listo, le dan doble clic. Porque no lo puede montar porque está malo el archivo. Entonces, instalan yo ya les voy a subir y les va a abrir el CD de la UDA. Entonces, regálenme un segundito, chicos, yo reinicio y ya vuelvo. ¿Listo? Listo, profe. Para, Listo, profe. para poderles mostrar cómo se abre el archivo.